ser bueno, siempre es bueno. Por su virtud y su grandeza. Es tan poderoso nuestro Dios que nos rescató. Por su infinito inmenso amor. Nos rescató del pecado. Por eso cantamos al Señor. Decimos otra vez, por las bondades del Señor. Por las bondades del Señor. Por su virtud y su grandeza. Por su infinito inmenso amor. Cantaré la gloria del Señor. Decimos de nuevo, por las bondades del Señor. Queremos recordar eso. Por las bondades del Señor. Por su virtud y su grandeza. Por su infinito inmenso amor. Cantaré la gloria del Señor. Te decimos a ti, Jehová, nuestro Dios. Cantamos a ti de tu bondad, de tu grandeza, de tu hermosura, oh Jehová. Te adoramos solamente a ti, Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de la palabra y los caminos de Dios. La palabra y los caminos de Dios. Y vamos a usar un versículo nada más, que es en Oseas capítulo 4, verso 6. El libro de Oseas, capítulo 4, es un libro no muy usado, ¿verdad? Tienen que, para encontrarlo mejor, si tienen Biblia, porque va a estar ahí también, ¿verdad? Pero al que le gusta leer, pues después de Daniel viene Oseas, ¿verdad? El libro, y Daniel está después Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y Oseas. Están igual de perdidos que antes, no se preocupen. Bueno, Oseas 4:6 dice así: mi pueblo, está hablando Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estamos hablando, lo que estamos viendo, que mucha gente, muchos inclusive de ustedes, no se dan cuenta. Es una parte de lo como el Satanás enceguece el entendimiento, ¿verdad? No se dan cuenta que este mundo colapsa socialmente y físicamente, porque es la consecuencia de la sentencia de Dios a un mundo que desecha a Dios. Cómo colapsa, y el mar se está metiendo de esto, y están viniendo terremotos, y hay guerras en un montón, 20 o 3 países que están peleando en las calles, y se está destruyendo el orden social, se están rompiendo los matrimonios, se está glorificando lo vulgar, lo sucio, la música es vulgar, sucia. Bueno, es una sociedad en colapso, que se deja impresionar porque hay satélites, hay teléfonos, hay computadoras, y que somos la tremenda sociedad. No servimos como sociedad. Y los más progresistas son los peores que están. Estados Unidos, Europa, están peores.
porque allí la cultura es a lo económico, al dinero, y Dios lo echaron para un lado. Excepto, claro, que hay muchos cristianos en esos lugares también. Vamos a hablar de la palabra y los caminos de Dios. Padre, te damos gracias porque nos permites traer tu verdad. Llévanos de la mano en el día de hoy, Señor, y ayúdanos a proclamar este mensaje conforme a tu voluntad y conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay algo que dice aquí en un salmo, unas palabritas bien cortas, un versículo sobre una persona. En el Salmo 103, del verso 7, dice lo siguiente. Mira que una oración, pero ¿qué quiere decir esto? Dice, sus caminos, hablándole Dios, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Está haciendo una diferencia. Sus caminos a Moisés, a los hijos de Israel sus obras. A los pueblos no les decía, no les revelaba sus caminos, a Moisés sí. Entonces vemos que hay está abierta una puerta para uno conocer los caminos de Dios, o está abierta también, o se cierra una puerta para conocer los caminos de Dios. Claro, el pueblo de Israel veía sus obras, pero ellos estaban en el desierto y veían la llama de fuego de noche y que de día era una columna de humo. Eso es un milagro y ellos lo veían. Todos los días caía maná del cielo, porque en el desierto no había comida para darle comer a toda una nación completa, y llovía por la noche, por la madrugada, unas hojuelas que eran comestibles, eso, del cielo, y ellos tuvieron 40 años comiendo eso, y veían eso, y vieron cuando el mar rojo se abrió y ellos cruzaron en seco para poder salir de Egipto. O sea, ellos veían sus obras, pero no conocían sus caminos. Pero Dios a Moisés hablaba con él y le decía, lo llamó al monte del Sinaí para darle las tablas de la ley, y allí habló cara a cara con Moisés. El pueblo aterrorizado se quedó por allá abajo. Para ellos no estaban invitados, no estaban allí en esa reunión, no querían estar allí, tenían miedo. Y se fueron y hicieron. Mientras Moisés recibía las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ellos fueron y se fabricaron un becerro de oro y lo adoraron, incluyendo Aarón, que era el sumo sacerdote, hermano de Moisés. Así que mientras Dios estaba en comunión con Moisés, hablándole y diciendo los planes de él, que era lo que iba a hacer, cuáles eran sus leyes, el pueblo estaba en una orgía abajo adorando un becerro de oro. Así que vemos que hay quienes escucharán la voz de Dios y quienes no escuchan la voz de Dios, porque aunque está disponible para todos los cristianos, ¿verdad? Porque hay algo que tiene que estar disponible para Dios, para que esa cámara secreta se abra y uno pueda entrar hasta el lugar santísimo. Ya tenemos la salvación, ya somos parte del pueblo de Dios y somos cristianos, pero falta entrar en conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y vemos falta de conocimiento en los cristianos también. Vemos, pero ¿por qué actúa así? ¿Por qué vive de esa manera? ¿Por qué no le importan estas cosas? ¿Por qué le importa lo que no es importante y a lo importante no le da valor? ¿Qué es lo que pasa? Está pensando como los que no tienen al Señor. Su vida depende de las cosas de aquí. Se llama cristiano, pero lo que quiere es progreso, bienestar, salud, ¿verdad? Prosperidad, trabajo, ¿verdad? Pero y el reino, o sea, no le preocupa el mundo, la salvación de otras personas, no le preocupa los mandamientos que tienen que ver con ser instrumento de Dios en la tierra, ser una voz, ser luz y sal en medio de las tinieblas. Entonces vemos que la falta de conocimiento de la cual se queja Dios en Oseas existe todavía. Se puede ser cristiano y caminar en tinieblas. Pero vemos cómo entonces Moisés tenía un acceso especial a Dios.
Vamos a ver algunas características de este hombre y yo voy a buscar en el libro Números, capítulo 12, del verso 1 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este hombre llamado Moisés? Tenía dos hermanos y dos composiciones religiosas importantes. Su hermano Aarón era el sumo sacerdote que Dios había designado. Moisés era el líder. Moisés era el que dirigía el pueblo, incluyendo a Aarón y a María. A María, hermana de Moisés también, igual que Aarón, era profetisa. Dios le revelaba cosas que le dijera al pueblo, ¿verdad? Era profetisa. Pero ellos dos entonces olvidan y ignoran la posición de Moisés y no se dan cuenta de que Dios había puesto a Moisés de líder y que Moisés tenía unas características en su imperfección de que a Dios le agradaba el corazón manso de Moisés. Y entonces ellos se levantan contra Moisés, empiezan a gestar un golpe de estado, empiezan a gestar el quitarle el poder a Moisés y ellos dos ponerse a cargo del pueblo. Eso en contra de lo que Dios había determinado. Y dice Números 12, vamos a leer del 1 al 5. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Aprovecharon que Moisés había cometido hasta cierto punto un error, ¿verdad? Y entonces, una mujer de cusita, que no era que se suponía que los israelitas no se unieran a esas mujeres, que no eran del pueblo hebreo. Y entonces ellos aprovecharon ese error de Moisés y olvidaron la unción que estaba sobre Moisés, la posición que Dios le había dado, y entonces dijeron, nos vamos a levantar, a aprovechar esto para, ¿verdad? Hablaron contra él. Y dijeron Aarón y María, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. O sea, Dios siempre oye todo. Ellos dijeron, este será el líder que Dios puso, pero nosotros también Dios nos ha hablado a nosotros. Yo soy el sumo sacerdote. María dijo, yo soy una profetisa. Dios también ha hablado por nosotros. Y aquel varón Moisés, este comentario del verso 13 es bien importante. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era manso. Vemos entonces una característica para que Dios hable al corazón de una persona, es la mansedumbre, que falta de altivez, de arrogancia, que no se levanta en contra de Dios, que reconoce la autoridad está de parte de Dios, que no contiende, no lucha en contra de los mandamientos. Es una persona mansa. Si Dios lo dijo, está bien. Ese era Moisés. Lo que Dios diga, está bien, ¿verdad? Era manso. Y entonces dice que más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Tabernáculo de reunión es eso que está ahí. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, que de noche era una llama de fuego, de día era una nube, y se puso a la puerta del tabernáculo Dios, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Dios lo llamó. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Como con usted, que Dios le ha hablado, ¿verdad? En sueños. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. No con Moisés. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés no se defendió, porque él era manso. Ellos empezaron a chismear por allá, y Moisés quizás dijo, Señor, mira, mis hermanos se están levantando, Señor, mira. Y Dios entonces dijo, no te preocupes, tú no te tienes que defender, yo me encargo de defenderte. Yo me encargo de defenderte.
Y dice después: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. De momento, las llagas blancas típicas de la lepra estaban forrando a María de arriba abajo. Estaba blanca como la nieve, llena de llagas por todas partes. Dice, y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces Aarón le echa la culpa a Moisés. Fue Dios el que hizo eso, pero él dice: no lo pongas, ¿verdad? Entonces mira cómo era Moisés. No quede en ella, dice Aarón, ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. No tenía resentimiento, es que era manso. No tenía resentimiento. Él oró por la traidora. Señor, sánala, no le hagas caso, sánala. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y la mandaron a salir. 7 días tuvo leprosa, a los 7 días se le quitó la lepra y volvió y se le permitió regresar. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces vemos que hay un camino, los nenes están de acuerdo, ¿verdad, padre? Hay un camino de lograr entrar en esa cámara secreta donde se empieza a recibir dirección del Señor y protección del Señor, que tiene que ver con la mansedumbre, donde la altivez, la autosuficiencia, la arrogancia estorba. Por eso Jesús le trató de enseñar a los discípulos eso y hablaba de ser mansos, y tomó, estaban reunidos el día de la cena del Señor, los 12, y él tomó una toalla, se la puso por la cintura, buscó un lebrillo, un envase con agua, y fue él, el Señor Dios, y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Pedro no quería, después reconoció que tenía que aceptarlo, lavó los pies a los discípulos, que era lo que hacía un esclavo cuando llegaban los convidados a la casa, porque se comía no como pintó Da Vinci en la cena, en una mesa. Da Vinci pintó un cuadro que era un selfie, que estaban posando, porque estaban todos al mismo lado de la mesa. Nadie cuando está comiendo se sienta todo el mundo al mismo lado. Pero Da Vinci dijo: si los pinto como se come en una mesa, había que pintarle solamente el cocote a los que estaban de espalda. Y él quería que se le viera el rostro y los pintó todos de frente, posando, ¿verdad? Pero además de eso estaba mal, históricamente hablando, porque ellos comían en el piso, recostados sobre almohadones, no en mesas. Y esos pies mugrientos del camino, donde no había asfalto, habían estiércol de animal que uno caminaba con las sandalias y todo eso, quedaban ahí al lado de la comida porque era en el piso que se comía. Y se acostumbraba que un esclavo, si había esclavo en la casa, un criado le lavara los pies a los comensales, a los invitados, ¿verdad? Vino Jesús y toma la posición de esclavo y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Pero no, Señor, si no lo permites no vas a tener parte conmigo. No, lávame el cuerpo completo si tú quieres. Y Jesús le dice: ¿qué fue lo que yo hice? Ustedes dicen que soy Señor, y es verdad, yo lo soy. Soy el Señor, el Hijo de Dios. Si yo, siendo el Señor, le he lavado los pies a ustedes, apóstoles, vayan por el mundo lavándole los pies a la gente. No una ceremonia. Los cristianos los religiosos son listos. Yo no le sirvo a nadie, no soy humilde, pero hay muchas iglesias que hacen el día de lavado de pies. Y ese día buscan unos ancianos de la iglesia y el pastor los pone en una fila y y le lava los pies. Y se acabó la ceremonia. Mañana ni lo saludo. Eso no fue lo que enseñó Jesús. No es una ceremonia.
es vivir la vida sirviéndole humildemente a los demás. Ese es el espíritu que Él nos enseñó. Ese espíritu que tenía Moisés le abrió las puertas. Cuando vinieron a hablar de Él, Él no se defendió. Y Dios lo dijo: ustedes creen que van a abusar del viejito, ¿verdad? Ahora yo entro en el panorama. ¿Qué ustedes están haciendo? No, porque Él es mi siervo Moisés y es manso. Yo voy a hablar por él. ¡Pam! Leprosa. Sigue criticando ahora. Esa mansedumbre es un primer atributo que vamos a hablar para llegar al corazón de Dios. Es importante. Dos características tiene el Espíritu Santo. Una de ellas es que el Espíritu Santo nos sella para siempre, ¿verdad? Eso es gracias a Dios que nuestra salvación está escondida en Cristo. No depende de que seamos perfectos. Dice Efesios 1, del 13 al 14, en Cristo, en Él también, hablando de Jesús, vosotros habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese término sellado lo entendían bien en aquel tiempo, porque los documentos del rey se sellaban y nadie podía derogar eso que se sellaba. Si el rey lo sellaba con el sello real, nadie podía echarlo para atrás. Y dice, ustedes son sellados con el Espíritu Santo cuando han creído en Jesús. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta que llegue el momento de la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta que entonces partamos de aquí, andamos con ese sello por la vida. No somos perfectos, pero si nos convertimos al Señor, ya somos su pueblo, ya somos su gente, ya tenemos un lugar, ya tenemos una herencia celestial. Por habernos convertido a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero hay otra dimensión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede contristar. Ahí mismo en Efesios capítulo 4 es entristecerse. Puede estar en un creyente pero está contristado. No, tiene un ministerio, no tiene poder. Está seco. Su vida es cristiano, pero su vida es un desastre. Como es desobediente y rebelde, le pasan peores cosas que a los inconversos. Y yo conozco muchos cristianos que tienen peores vidas que gente inconversa, porque son arrogantes, son altivos, les gusta el pecado, les gusta retar a Dios y su vida es miserable, se destroza su matrimonio, Dios a veces permite enfermedades, permite cosas, se arruina económicamente y dice, pero no es cristiano. Sí, lo que pasa que está luchando en contra de Dios. Y aunque está sellado, si es cristiano, Dios lo ama lo suficiente para tratar de despertarlo a la realidad de que no puede retar a Dios. Dice Efesios 4, del verso 22 en adelante, 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un consejo del apóstol. El viejo hombre, en lo que tú eras, no lo que eres en Cristo, lo que tú eras, despojado. Es como quitarse este traje, este gabán, ¿verdad? Me lo quito, ya. Despojaos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sabiduría, entendimiento, ¿verdad? Conocer los caminos de Dios. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El que esté en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia, ¿verdad? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Podemos vivir engañándonos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, te puede dar coraje, pero no te sigas, no archives el coraje, que pasa el sol, que pasan los días, porque ya estás en pecado, aunque tú tengas la razón. Tienes odio contra alguien tú ibas por ahí, alguien te dio una bofetada que tú ni conoces, pues te va a molestar y te va a dar coraje, porque me dio en la cara, si yo no lo conozco, yo no le he hecho nada. Dios dice, tú no eres una plasta que no tiene sentimientos, te va a dar coraje. Pero, si tú te quedas amargado para el resto de tu vida con esa bofetada, el que te dio pecó.
Pero tú que tienes el resentimiento, vives en pecado porque no has perdonado, no puedes perdonar. Eso es lo que está diciendo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Dice, ni deis lugar al diablo, verso 27. Cuando tú te llenas de ira, el diablo toma lugar, te controla y te pone cosas en la mente para que tú te excites y te pases peleando. El que hurtaba, no hurte más. Eras un ladrón, en los negocios era un embustero, un pillo. Pues dice, ahora eres cristiano, eso se tiene que terminar. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todas estas cosas traen tristeza. Cuando usted se pasa chismeando, metido en chismecitos de internet por ahí y hablando de la gente, o personas casadas coqueteando y hablando con desconocidos, con una mujer por allá, el hombre cuando escondido por allá, la mujer por allá, eso es adulterio. Pero yo no me he acostado con nadie, pero es adulterio, tú no tienes derecho a hacer eso. Tú haces eso cuando al lado de la persona, cuando tu esposo está, o tu esposa, eso es adulterio. El cristiano no puede vivir escondido haciendo las cosas ocultas, ¿verdad? Así que dice, y no contristéis, verso 30, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu, no lo entristezca. Así que el Espíritu Santo puede manifestarse en gozo, paz, una vida victoriosa, plenitud, ¿verdad? Victoria, un entendimiento, unos caminos, una comunión con Dios, o se contrista, tú eres cristiano, está. Si es que no te has convertido de verdad, pues no está, pero si te convertiste está ahí, pero está contristado. No te habla, no te guía, no te revela sus caminos, no interviene para librarte de muchos problemas y situaciones que tú te has provocado y te provoca porque eres altivo, porque eres soberbio, porque no eres manso. Y así como Dios salió a defender a Moisés, pues Dios dice, no, a este no. Porque no se doblega. Es como una varilla, es como una viga de acero. No se doblega. Él lo sabe todo. No es humilde. Así que ahí tenemos algunas filosofías. ¿Sabe que una de las cosas que la palabra que es importante es la palabra de Dios? En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, habla de la escritura. Además de ese carácter humilde, es importante. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. La pluma, lo que usaron, ¿verdad?, para escribir los profetas, estaba en la mano del profeta, pero estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos no escribieron lo que se les ocurrió, escribieron lo que Dios les dijo que escribieran. Eso lo dice el apóstol Pedro, cuando dice aquí el capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Está hablando de la palabra de Dios, la Biblia. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no es de invención, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así, ¿cómo es posible que tengamos dirección, conozcamos los caminos de Dios, tengamos esa protección que tenía Moisés, cuando esa palabra inspirada por el Espíritu Santo, a mí no me importa un comino? Ese es el pastor Pereira que está predicando allá, pero él tiene sus opiniones, pero yo tengo las mías. Yo leí la Biblia, pero tú dices, no, pero lo que él leyó no es lo que yo pienso. ¿Entiendes? Él habló de lo que es la sexualidad humana entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, pero yo tengo, la sociedad ha cambiado. Mira la altivez, mira el reto, la sociedad ha cambiado. Eso no es lo que piensan los artistas, eso no es lo que piensa la prensa, no es lo que piensa Hollywood, eso no es lo que piensa la academia. O sea, lo dirá la palabra, pero eso lo escribieron hace muchísimo tiempo, las cosas han cambiado. Y esa mente empieza a cerrar
y a cerrar la comunión con el Espíritu Santo. En otras palabras, tú le estás diciendo, dice aquí que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios. Tú le estás diciendo a Dios, Señor, esa es tu opinión, pero no es la mía. Mira lo que es esto. Tú le estás diciendo, como le dijo a María y Aarón, lo que le dijeron a Dios: Dios, tú designaste a Moisés como líder, pero esa no es la opinión de nosotros. Nosotros tenemos la opinión de que nosotros lo podemos hacer mejor. A mí no me importa quién lo designó, pero nosotros tenemos nuestra opinión. Y se confrontaron contra Dios. Entonces, lo que estamos diciendo es que el cristiano que decide vivir en victoria tiene que ser manso, ser humilde, y tiene que emprender. La mansedumbre incluye respetar la palabra de Dios. Si no hay algo que se cierra, vamos a ver algunas de las cosas que ha quitado prácticamente la predicación de la palabra de Dios desde los púlpitos. Hay escasez de palabra de Dios. Hay emocionalismo, hay gente milagrera que fundamentan su ministerio en y yo te declaro sano y esto y a veces hay otros. Bueno, vamos a ver las diferentes cosas, que hay movimientos que contradicen los principios que hemos expuesto. Primero, filosofías humanas. Hay iglesias que han escogido desechar la palabra de Dios por filosofías humanas. Por ejemplo, en los años 60 hubo un auge del comunismo en muchos lugares, pero principalmente en las universidades. Era típico de las universidades latinoamericanas, principalmente latinoamericanas, algunas también en Estados Unidos, pero latinoamericanas. Hubo un auge del comunismo, el marxismo. Se esperaba que los profesores, 60, 70, 80, se esperaba que los profesores fueran izquierdistas, marxistas, leninistas. Y entonces, eso, especialmente en el departamento de humanidades, ciencias sociales y ciencias políticas. En esas áreas se esperaba, y era así, en las universidades, el departamento de humanidades, ciencias políticas y ciencias sociales estaba en manos de profesores marxistas. Inevitablemente los estudiantes cristianos que estaban en iglesias y aún algunos que tenían llamado o sentían que iban a servir al Señor como pastores, eran influenciados y hasta cierto punto adoctrinados por esos profesores que tienen mucho conocimiento, que tenían mucha sabiduría, que expresaban las cosas con muchísima lógica, donde introducían la dialéctica marxista-leninista, que tiene que ver con la lucha de clases. Más o menos, haciendo bien simple los pensamientos de Marx y de Engels, lo que dice es básicamente que el problema de la humanidad es el abuso, la opresión de los poderosos y los ricos sobre los pobres y los desvalidos. Y que la contestación no está ni en la iglesia. De hecho, Marx le llamaba a la iglesia como a la religión que el opio de los pueblos. Eso es algo que te adormece. Eso es algo que es real. Eso es un opio. Eso es una droga. Entonces, la filosofía esa marxista dice que se cambia el mundo por medio de la militancia y la revolución del proletariado, el pueblo. Y eso es lo que vemos que ha pasado en Venezuela, pasó en Cuba, está pasando en Nicaragua, está pasando, ¿verdad? Vemos esa línea de pensamiento. Entonces, eso entra cuando esos estudiantes entran a los seminarios, muchos de ellos y profesores se contaminan con esa idea. Dejan de predicar el Evangelio de Jesucristo y empiezan a predicar una teología marxista, donde a Cristo buscan versículos de Cristo. El Señor, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Eso está en la Biblia. Pero la realidad es que el mensaje bíblico de Jesucristo es que todos los seres humanos somos pecadores,
ricos y pobres. En el marxismo, en las iglesias que predican, se llama la teología de la liberación. Se llama, le pusieron un nombre, está en la católica y está en la de esto. Y mucha de esa gente se mete en revoluciones y en protestas. Usted no lo ve nunca defendiendo el evangelio, pero lo ve tirando piedras y caminando con estudiantes, porque ellos están en la línea de cambiar la sociedad con la protesta civil. Y entonces esos profesores empiezan a adoctrinar pastores, y aquí en Puerto Rico hay un seminario que produce pastores con esa teología. No hablan de Cristo de la Biblia, hablan del Cristo revolucionario. En la Biblia el mensaje es que todos somos pecadores. Ellos le llaman a los pobres pueblo de Dios. Cuando hablan de los pobres, ese es el pueblo de Dios. Contrario a lo que dice la Biblia, que todos somos pecadores. Nadie es hijo de Dios por ser pobre. Ni el pobre puede comprar el cielo con su pobreza, ni el rico tampoco con su dinero. Hay que convertirse a Cristo. Cristo es el único camino. El mensaje de la Biblia está claro. Pero aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica está lleno de iglesias que lo que predican es un evangelio marxista. Se llama teología de la liberación. Están casi vacías. Porque tú no vas a la iglesia a que te hablen de Marx o disfrazado, ¿verdad? Tú vienes a encontrarte con Cristo. En la potencia, el poder está en la palabra de Dios, no en el marxismo. Bueno, es un ejemplo. Filosofías humanas. Glorificación de profetas. Otra cosa que se abandona la palabra de Dios, la glorificación de profetas y milagreros, donde hay un tipo de evangelio que todo el tiempo exalta a una persona que se pasa haciendo milagros todo el tiempo. Pone la gente a buscar el beneficio de ese ministerio, no a glorificar a Cristo. Muchas veces esos ministerios son fraudulentos. Dios hace milagros, escúcheme, no estoy diciendo que no. Pero muchas veces esos ministerios son fraudulentos porque le sacan mucho dinero a eso. Hay un famoso evangelista que se dedicaba a ese tipo de ministerio de hacer milagros en Estados Unidos, que tenía supuesto don de señalarle a la gente desde el púlpito la enfermedad que tenía. Y eso impresionaba a todo el mundo. Se llenó aquello, se llenaba. Porque él señalaba así, hacia allá por atrás, allá donde está aquella gente allá decía, aquella persona que está allí, usted que está allá de la camisa así, ese problema que usted tiene con el hígado, Dios lo va a sanar. Y él decía, y la gente, ¿usted tiene lo de alrededor? Sí, yo tengo problemas con el hígado. Ay, como se qué iluminado de Dios. Y aquella persona, aquella mujer que está vestida de azul allá atrás, aquella mujer, el cáncer que usted tiene en el seno, Dios lo va a poner la mano ahí. ¿Tú tienes cáncer? Sí, yo tengo. Pero unos reporteros se dieron cuenta que había algo tricky, algo raro en esto. Y vieron que la esposa iba apuntando las peticiones de la gente por los asientos antes del pastor predicar. Y le decía, ¿cuál es su petición? Pues yo vengo porque tengo cáncer en el hígado. Cáncer en el hígado es lo que usted tiene. Pues cáncer en el hígado. Es para orar por usted. ¿Y usted cuál es? ¿Usted cuál es su petición? Pues lo que pasa es que yo tengo las tiroides, están malas y tengo el problema hormonal. ¿Tiene problemas con la tiroides? Eso ella se lo preguntaba en voz alta. Los reporteros dijeron, esto está raro. Y empezaron a buscar un instrumento que detectara ondas de radio. Y corrieron por toda la gama de las diferentes frecuencias hasta que salió la voz de la señora hablando. La señora tenía un transmisor y el esposo tenía un receptor. Quiere decir que cuando ella le preguntaba a él, ¿qué es lo que tú tienes? El esposo estaba mirando por allá, yo no sé, detrás de una cortina, sabía que estaba hablando con él y oía cuando él le decía, no, yo lo que tengo es el problema del hígado. Así que cuando el profesor le decía a él que tenía un problema del hígado, era porque había escuchado la conversación entre la esposa y los reporteros sacaron eso a la luz. Ese tipo de incidente ha pasado en Estados Unidos donde han descubierto porque se está utilizando el evangelio para enriquecerse. Y hay milagros y hay hombres serios, pero hay mucho charlatán detrás de
Pero acuérdate que la meta es glorificar a Cristo, no es buscar beneficios. La iglesia no puede ser, ¿verdad? Tengo el testimonio de un hermano de la iglesia que está por Estados Unidos, que la nuera de él murió y su hijo pues sufrió mucho en esa enfermedad, y vino una profetisa y le dijo al esposo de la que estaba grave, le dijo: el Señor me muestra que esta enfermedad no es de muerte. Y el hijo, que estaba desesperado, se aferró a eso. Una mujer de la iglesia me ha dicho que esto no es de muerte. Cuando la muchacha murió, dice: yo tuve un problema con mi hijo porque no quería saber de Dios, se puso rebelde. Ese tipo de profetisa que anda por ahí, diciéndole a la gente: ay, y si se muere, hay una manera lista de salir del problema. Tú no le dijiste que no se iba a morir y se murió. Sí, pero Dios no quería que se muriera, lo que pasa es que no tuvo fe. O sea que tú quedas bien como quieras. Yo tengo la teoría de que una persona que profetiza eso se debe obligar, o tú te paras al frente y le pides perdón a esa familia y a la iglesia. Le dices: yo soy una mentirosa y yo hablé como si fuera Dios, diciendo que se iba a sanar y se murió, y yo reconozco que soy una mentirosa y no voy a atreverme a profetizar más en esta iglesia. O no estás dispuesta, pues te tienes que ir, porque tú lo que eres es una farsante. O sea, las cosas del Señor son serias. Pero vemos que se utiliza ese asunto de los milagros para dejar de predicar la palabra e irse por otra línea, y eso no es la voluntad del Señor. Otra cosa, el evangelio de la prosperidad. Si usted lee el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, Jesucristo y los apóstoles todo el tiempo estuvieron tratando de destruir el yo egoísta. A Jesús: no améis las cosas de los discípulos, no améis las cosas de este mundo, esto y lo otro. No se puede servirle a Dios en las riquezas, ¿verdad? No sea ostentoso, no busque el primer lugar en la sinagoga, para que tú, ¿verdad? Tratando de formar un espíritu como el de Jesús, carácter como el de Jesús. Todo el nuevo pacto tiene propósito de destruir el yo. El evangelio de la prosperidad hace todo lo contrario. Es un evangelio donde la meta es que si tú confiesas riquezas, Dios te la da. Tu boca viene mucho de la doctrina de los pequeños dioses, que se llama así, porque la gente quiere ser Dios y empiezan a decretar cosas. Y lo que tú dices, Dios lo hace, porque tú lo decretaste. Yo decreto y yo declaro que yo voy a ser rico, y yo declaro que yo quiero ser Rolls Royce, y yo declaro que yo quiero una casa. Y si tú lo crees, Dios te lo da, porque Dios es el genio de la lámpara. Que el genio de la lámpara no mandaba nada. Tú frotabas la lámpara. Algunos aquí no saben ni quién es la lámpara de Aladino, pero eso es un cuento árabe. Tú frotas la lámpara y sale un genio. ¿Qué tú quieres? Yo quiero un carruaje de oro, y ¡pum!, un carruaje de oro. El genio hacía lo que tú decías, y la gente cree que Dios es el genio de la lámpara. No conocen a un Dios soberano, que a grandes hombres de la Biblia le ha hecho pasar Dios grandes sufrimientos, como al apóstol Pablo, como el mismo Moisés, amándole, pero en el caminar de la vida han tenido pruebas. La Biblia tiene la tendencia a destruir el yo. El evangelio de la prosperidad es la codicia, el amor al dinero. Eso llena las iglesias. Usted lo ve en Estados Unidos con 20, 30 mil personas hablando de positivismo y un pep rally que te llena de soberbia y de orgullo. Y ya no es la palabra de Dios. Es un evangelio fabricado bajo la perspectiva del sueño americano, que tiene que ver con dinero y prosperidad y éxito y admiración, y trae ostentación, orgullo y soberbia. Pero eso es lo que está muchas veces. Ya entonces hay falta de predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué razones tenemos nosotros desconocimiento de los caminos del Señor? ¿Qué cosas hacemos que no están bien? Primero, falta de oración. ¿Cómo tú vas a saber lo que Dios piensa si tú nunca hablas con Él? Y la oración es una conversación, aunque tú parezcas que estás hablando solo.
falta de oración. Es quizás la principal razón para no tener idea de qué tengo que hacer, cuál es la decisión que tengo que tomar, cuál camino quiere Dios que yo siga, que Dios me muestre que estoy haciendo mal, ¿verdad? Falta de oración. Desconocimiento de la palabra, lo segundo. Mucha gente viene a la iglesia, pero no le interesa estudiar la Biblia. Quieren una experiencia mística, pero no quieren ser discípulos. Y Jesús, cuando habló de la salvación, en Mateo capítulo 28, y predicar el evangelio, ¿verdad? Hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas. Predicar el evangelio a toda criatura, predicar el evangelio haciendo a los discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas. El proceso completo es conversión y discipulado. Conversión solo, falta la segunda parte. Yo no sé si ustedes están en esa línea, cuántos de ustedes que piensan que venir a estudiar la Biblia es algo que es para los que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Pues entonces están fuera ¿verdad? No van a crecer espiritual. El tercero, desconocimiento, falta de oración, desconocimiento de la palabra, carácter soberbio y falta de mansedumbre. Usted piensa que usted es la última Coca-Cola del desierto, que usted sabe mucho, que usted la palabra le evalúa, porque usted no acepta las cosas así como si, porque lo dijo otro. El otro es Dios, pero usted no acepta las cosas porque lo dijo otro, o lo dice el pastor, o lo dice la Biblia. Yo tengo que evaluar. Dios, aquí te equivocaste, Dios, porque yo lo veo de otra manera. Tremendo espíritu para oír la voz de Dios con soberbia y altivez. No espere el que pide de tal manera recibir cosa alguna del Señor. Atado por filosofías de este mundo, usted lo que piensan los artistas, lo que piensa el cine, lo que piensan sus profesores de universidad, lo que piensan los periódicos, eso es lo que dice su vida, lo que usted cree, se lo dicta la gente de la tierra, y lo que piensa Dios no le importa. O la incredulidad, usted no cree que realmente la Biblia es palabra de Dios, no cree que hay un Cristo que murió, que está sentado en gloria y que tiene poder para perdonar, no piensa que usted está aquí prestado y que más pronto de lo que usted cree va a estar allá o en el infierno o en la gloria. Usted tiene que, incredulidad. Una de las razones, y con esto vamos terminando, de no conocer es que tenemos sordera espiritual. Una preocupación grande que yo tengo es que la iglesia no conoce los tiempos en que vive. No, nos duerme, Satanás nos duerme, ¿verdad? Sabe que yo me crié pescando mucho, iba al mar, pero más en los lagos que en el mar. Pesqué en el mar también, pero mi hermano pescó más que yo en el mar, tenía una lancha. Yo iba con él de vez en cuando. Y para pescar en estos tiempos, la mayor parte usamos carnada artificial, que tiene que tener movimiento. La carnada natural, que es un pedazo de un camarón, una culebrita, algo que sea carne, pues el pez la huele y como le huele la comida, y se la muerde. Pero si usted tiene un pedazo de goma o plástico al agua y lo deja quieto, pues el pez se acerca y su sentido le dice, adiós, esto no es comida. ¿Ya? Así que a la carnada artificial usted le da acción y hay que tener cierta habilidad para eso. Usted le da para que el pescadito haga. Pescado plástico de goma, lo que sea. Algunos parecen heridos, como que se van de lado, así. Y así algunos se arrastran por el piso, son culebritas de goma, y usted la arrastra como si fuera una culebra moviéndose, ¿verdad? Y el pescado se le toma el pelo, se engaña con la carnada artificial y ahí muerde y ahí quedó. Pues el mundo es como una carnada artificial. Parece, pero no es. La realidad que usted considera que es realidad
que es que el trabajo, la casa, el carro, los pagos, las diversiones, las cosas de éxito social, académico, esas realidades que no existen, yo no digo eso, pero esas realidades, cuando usted las mide en la dimensión espiritual de la eternidad, usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con que yo sea un hijo de Dios y yo esté los próximos 1.000 millones de años en la presencia del Señor, si soy cristiano, es para siempre? ¿Qué tiene que ver que yo tenga este carro mejor que el del vecino con los planes de Dios para esta humanidad? ¿Qué tiene que ver esto con que este mundo va a ser destruido? Dice la Biblia, va a desaparecer y los elementos ardiendo serán quemados. La tierra está destinada a desaparecer. No quizás en nuestra vida, no sabemos, quizás sí, quizás no. Y entonces usted no tiene la capacidad de evaluar las cosas en la perspectiva de la eternidad, porque usted solamente las ve en la perspectiva de lo que está de moda, de lo que está haciendo todo el mundo, de lo que me deja beneficio, de lo que me da placer, de lo que me da, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, la carnadita artificial, en el progreso del peregrino, un libro escrito por Juan Bunyan, un cristiano que estaba en prisión. El progreso del peregrino tiene la vanagloria de la vida y habla de que es como un centro comercial donde el peregrino va caminando. La vida es como un centro comercial lleno de escaparates, y aquí hay una vitrina del placer, aquí hay una vitrina de la lujuria, aquí hay una vitrina, ¿verdad? Y entonces ahí el diablo te pone muchas cosas para que tú escojas, ahí como cuando tú vas de shopping, ¿verdad? Satanás es un experto poniéndonos carnaditas para que tú no veas con los ojos espirituales. Que tú, el cristiano, estás casado o casada, tú digas qué bueno sería pasar un tiempito con esa mujer. Y Satanás te la pone, ella está available, no está mal. Varía es diferente. Usted comiendo ajo y habichuela todos los días, no, pero ahí hay usted también y hay otras cosas. Satanás te pone, oye, esto es algo diferente. Entonces tú te olvidas de todo lo que dice la Biblia sobre el adulterio, todo lo que dice la Biblia sobre lo que Dios espera de un cristiano, y tú dices, al fin y al cabo todo el mundo lo hace por ahí. Lo importante es que no lo sepa. Y te enreda, y eres de los que después que te enreda, le está diciendo a la mujer que tiene ahí con 2 o 3 muchachitos, que Dios espera que tú los críes, le está diciendo, yo necesito un espacio. O la mujer le está diciendo, yo necesito un espacio. Quiere decir, en idioma español, ya yo tengo visto a otro o a otra. Necesito un espacio. ¿Y por qué? ¿Tú estás casada conmigo? Ay, pero necesito un espacio. Yo me voy a ir con mi mamá de nuevo, o me voy a ir con una amiga, o quiero que tú te vayas de la casa. O él le dice a ella, pues mija, yo realmente, yo no sé, ya yo no siento lo mismo, yo tengo que pensar a esto, dame un tiempo para pensarlo bien. Y tú destruyes toda una familia, porque el pescadito hizo así. Y tú dijiste, este tiene que ser de verdad, porque mira cómo mueve, y era de embuste. Está tan bien hecho, eso, algunos traen plumitas, porque hay peces que les gustan los insectos. Hay lo que llaman los poppers. Los poppers son los de la superficie, ¿verdad? Que flotan. Y esos se alan de manera diferente. Tiene que ser como un sapito que está nadando, o una larva de un insecto que se cayó al agua. Eso se llaman flies en inglés. A veces son como una mosquita. Y el pescado dice, wow, qué suerte tengo, mira qué gordito está esa mosquita que está ahí arriba. Y ahí quedó. Cuando muerde, y tenemos que, solamente siendo mansos y humildes, respetando la palabra de Dios, vamos a poder ser cristianos que conozcan los caminos, que Dios esté conmigo, y como Moisés le diga al diablo, no te metas con este. Que Dios diga,
al mismo Satanás o a la persona que venga en contra tuya, no me toques a esa persona porque es manso conmigo y yo estoy con él. Bueno, tenemos que terminar. Queremos preguntar si aquí hay alguna persona que hoy quiere empezar una vida nueva con Cristo. La Biblia dice que todos los seres humanos estamos muertos por causa del pecado. Quiere decir que estamos vivos biológicamente, pero espiritualmente estamos muertos. La comunión con Dios se rompió. No tenemos acceso a la gloria y a la eternidad con Cristo porque el pecado nos separó de Dios. Cristo vino a romper esa separación, establecer el puente, ¿verdad? Y entonces con su muerte, el pago de nuestra culpa abrió el camino a la reconciliación con Dios. Pero aquí también se requiere mansedumbre. No es lo que yo creo intelectualmente. Es mi corazón está dispuesto a humillarse y a reconocer que soy pecador y que necesito ese Salvador. Yo quiero ser su hijo. Yo quiero que Él me perdone. Yo siento el deseo de servirle. Pero, ¿qué tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es reconocerle como Salvador, rendirle tu corazón y entregarle tus pecados. Si hay aquí alguna persona que hoy tome esa decisión, que es la decisión más importante de tu vida, quiero que lo escuches. Más importante que criar hijos, es salvar el alma. Porque el infierno está lleno de gente que fueron buenos padres. Criar hijos no salva a nadie. Ser un ciudadano responsable no salva a nadie. Si no hubiera sido un abuso del padre mandar a morir a Cristo, porque entonces tú te salvabas siendo bueno. ¿Para qué mandar a sufrir a Jesús? Si había una alternativa, el bueno se salvaba y el malo se iba para el infierno. Pero es que no hay bueno ni uno solo, dice la